Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenas tardes a todos los presentes. Y un abrazo cordial, un abrazo total. ¿Sí? Y vamos pues a comenzar la clase. Vamos a comenzar la clase. Vamos a ver, vamos a unirnos. Estoy sincronizando, chicos, la clase con el celular para poder conversar con ustedes. Ahora sí, estoy viendo. Buenos días, Milagros Azurza Trujillo, ¿cómo estás? Muy buenos días chicos en general, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han estado esta semana? Espero que todo bien, ¿sí? Y vamos a comenzar, a ver, vamos a ver, buenos días, pues, Alex Jonathan, ¿cómo estás? Adolfo, Alex Jonathan, ¿cómo estás? Andrea Alejandra, Angeli Mondragón, José Eduardo Izarbe, Josi, Alexandra, ¿cómo estás? Estamos Yusara Palacios, Miguel Ángel Chiara, Milagros Azurza, Mónica Brisa, ¿cómo está Rafael? Estamos Alfonso, ¿cómo está Rocío del Pilar? Sandro, Joel, Víctor Andrés y así todos, ¿cómo están chicos? ¿Cómo han estado esta semana? Un abrazo cordial, un abrazo total, un abrazo pues fraterno hacia todos ustedes. ¿Sí? Muy buenos días. Quiero que me digan a través del chat, por favor. Hola Alex, ¿cómo estás? Que me digan a través del chat si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva, por favor, para ver cómo está la conexión de internet. ¿Sí? Todo bien, dice Milagros. Excelente. Todo bien. O sea, la voz y la pantalla, o sea, la diapositiva se ve. Correcto, Alex. Correcto, excelente. A ver, vamos a ver. Muy bien, comenzamos. ¿Sí? A ver, vamos a ver y presentar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se denomina la extrapolación. El tema del día de hoy se denomina la extrapolación. Extrapolación. Extra significa salir, ir más allá. Y polación significa llevar. Entonces la extrapolación es llevar más allá. ¿Correcto? Extrapolar significa llevar más allá. Recuerda. Digamos. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto, ¿sí?, con una consideración, dice, metatextual. Meta significa más allá, más allá. Sí, por ejemplo, la palabra metafísico, esa palabra metafísico. Por ejemplo, hablar de Dios, del espíritu, significa hablar de elementos que están más allá de lo físico, de lo material. Entonces, metatextual, entonces se va a comparar lo que dice el texto, el contenido textual, con algo que está más allá del texto. Es llevar el contenido del texto, aquí debe ser separado, a otras situaciones. A otras situaciones. A ver, un ejemplo para que se pueda entender. A ver, ejemplito. Dice así. Esto sí es sorprendente. Desde el inicio, cada miembro tiene asignada una tarea que desempeña de la mejor forma y se sacrifica por el bien de la colonia. A ver, leamos bien la primera parte. Esto en sí es sorprendente. Desde el inicio, cada miembro tiene asignada una tarea que desempeña de la mejor forma y se sacrifica por el bien de la colonia del grupo. Si has observado a las hormigas, verás que hay unas cuantas que parecen estar dando vuelta como locas. Esas son las exploradoras. Los estudios realizados por un grupo de científicos revelaron el orden detrás del caos de las hormigas. ¿Escuchas, ah? Una colonia de hormigas no es exitosa solo porque trabajan duro. O sea, las hormigas trabajan duro, pero no tienen éxito solo porque trabajan duro.
son excelentes estrategas y su eficacia al procesar información para buscar su alimento diariamente es superior a la de Google. No son solo apreciaciones, es un estudio matemático que evalúa la conducta por medio de modelos de computadoras que analizan las complejas redes que tienen para decidir sus acciones. Entonces, lo que me están hablando es de las hormigas. ¿Qué me dicen de las hormigas? Pregunto que las hormigas tienen asignada una tarea desde el inicio. Me están diciendo que las hormigas desempeñan de la mejor forma esa tarea y las hormigas se sacrifican por el bien del grupo, de la colonia. ¿Sí? En las hormigas parece que hay caos, pero detrás del caos lo que hay es orden. ¿Sí? Existe orden. Además son buenas estrategas y procesan bien la información. Entonces, ese es el mensaje del texto. Ahora, ¿qué es extrapolar? Eso que decimos, eso que decimos de las hormigas, lo vamos a llevar a otro campo. Por ejemplo, ¿qué pasaríamos si dijéramos, qué pasaría si el fútbol peruano tuviera las cualidades de las hormigas? Profesor, pero el texto no habla del fútbol peruano, estamos extrapolando. Recuerde usted que extrapolar es contrastar el contenido de un texto determinado con una situación que está más allá del texto. En este caso, vamos a contrastar el contenido del texto que habla de las cualidades de las hormigas, pero lo vamos a llevar con algo que está fuera del texto, el campo del fútbol peruano. ¿Qué pasa si estamos con el fútbol peruano? A dice, los deportistas serían más famosos por su capacidad de trabajo en equipo, serían más famosos. B, los jugadores de la selección tendrían más posibilidades de ganar sus encuentros. C, los futbolistas del Perú desestimarían el trabajo en equipo para lograr su victoria. Y D, los jugadores resultarían ensimismados en su objetivo de alcanzar el éxito. ¿Cuál sería, usted cree que sea la mejor respuesta ahí? ¿Qué pasa si extrapolamos? Extrapolamos es si comparamos las cualidades de las hormigas y lo llevamos esas cualidades al campo del fútbol peruano. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué marcarías ahí? Ya Milagros ha dado su posible respuesta. ¿Qué dicen los demás? Solamente Milagros está respondiendo. Chicos, hay que atreverse, ¿ah? Alex Jonathan, correcto tu respuesta, me dice la A. Es la B me dice, Milagros me dice la A. Podemos ver cuál de ellas es correcta. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Mm? ¿Qué dice Adolfo? Estamos, ¿qué dice Andrea Alejandra? Angelín Mondragón, Daniel Cayetano, Eric Omar, Jayet, José Eduardo, ¿qué dice Yossi? ¿Qué dice Solimar, Sandro, Rocío, etcétera? Hay que atreverse, chicos. ¿Mm? ¿Mm? Claro, si extrapolamos esas cualidades de las hormigas, ¿cuáles son las cualidades de las hormigas? Primera cualidad, trabajan duro. Segunda cualidad,
son ordenadas. Tercera cualidad, dan la vida por el equipo, dan la vida. Otra cualidad, son buenas estrategas. Otra, procesan bien la información. Procesan información. Entonces, ¿qué pasaría si estas cualidades las llevo al campo de fútbol peruano? Es decir, ¿qué pasaría si los jugadores trabajaran duro, fueran ordenados, dan la vida por el equipo, son buenos estrategas, procesan bien la información? ¿Qué pasaría? ¿Los deportistas serían más famosos? No. Los jugadores de la selección tendrían más posibilidad de ganar sus encuentros. La respuesta correcta es la alternativa B de besito. B de beso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es extrapolar? Extrapolar es llevar al autor del el contenido del texto a otras situaciones, a otras condiciones. Ahora, tipos de extrapolación. Tipos de extrapolación. Va a haber dos tipos de extrapolación. ¿Sí? A ver, lo voy a poner por acá. ¿Cuáles serían los dos tipos de extrapolación? Primer tipo de extrapolación, a ver, se va a llamar extrapolación, E de extrapolación, se le va a llamar referencial. Y otro tipo de extrapolación se va a llamar, sí, recuerden, el primer tipo de extrapolación es la extrapolación, pues, referencial. Y el segundo tipo de extrapolación se le va a llamar extrapolación cognitiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de extrapolación? En la extrapolación cognitiva estamos, se traslada el contenido a una situación contraria, ¿sí? A una situación contraria. Y la extrapolación referencial se traslada el contenido textual a otro campo, área, disciplina o tiempo. Escúchame por favor. Entonces va a haber la extrapolación referencial y hay la extrapolación cognitiva. La extrapolación referencial, llevamos el contenido textual a otro campo, a otra área, a otra disciplina o a otro tiempo. Por ejemplo, aquí hablamos de esto de acá vendría a ser una extrapolación referencial. ¿Por qué este tipo de pregunta va a ser una extrapolación referencial? Porque estamos llevando el contenido del texto, que son las cualidades de las hormigas, a otra área, a otro campo, en este caso al campo del fútbol peruano. Ahora, si usted lee el texto, ¿sí? ¿Sí? En el texto se dice en esta zona, por ejemplo, ¿sí? Dice, los estudios realizados por un grupo de científicos que revelaron el orden detrás del caos de las hormigas. O sea, aquí dicen los estudios realizados, lo voy a resaltar, en el texto dice, estamos los estudios realizados por un grupo de científicos que revelaron. Revelar es algo, es mostrar algo que no se sabe, que había orden detrás del caos de las hormigas. Eso dice el texto. Ahora, ¿qué pasaría si alguien preguntara así? ¿Sí? Si alguien preguntara así.
¿sí? Si alguien preguntara así. Escúchame, si alguien preguntara así. Si no se hubiese hecho ninguna investigación, entonces, y ahí te ponen alternativas para que tú marques, ¿sí? Si no se hubiese hecho ninguna investigación, entonces, ¿sí? Entonces, la respuesta podría ser ¿no? No sabríamos, seguiríamos pensando que hay caos en el mundo de las hormigas. Pero esta pregunta plantea una situación contraria a lo que el texto dice. El texto dice que sí se ha hecho investigación. Si la pregunta es si no se hubiese hecho ninguna investigación. ¿Qué quiere decir? Que esta pregunta de acá, ¿sí? Esta pregunta de acá, ¿sí? Ahora voy a poner en vez de investigación estudios, ¿ya? Para que no de repente, si no se hubiera hecho ningún estudio, porque algunos de repente pueden, ¿no? Confundir. Si no se hubiese hecho ningún estudio, a ver, vamos a ver, si no se ha hecho ningún estudio, entonces, o sea, en el texto dice se han hecho estudios, pero la pregunta es, si no se hubiese hecho ningún estudio, ¿sí? Entonces, esta pregunta de acá, sí es pregunta por extrapolación cognitiva. Porque en la extrapolación cognitiva, repito, lo que se dice es que se traslada el contenido a una situación contraria. Y en el texto se dice que sí se ha hecho estudio. Entonces, una situación contraria es que no se ha hecho el estudio. Entonces, si no se hubiese hecho ningún estudio sobre las hormigas, entonces, esa es una pregunta por extrapolación cognitiva. La extrapolación, vuelvo a repetir, es llevar el contenido de texto a otras condiciones. Si lo llevo a otro campo, a otra área, a otra disciplina, a otro tiempo, a otro lugar, entonces es extrapolación referencial. Si llevo el contenido del texto a una situación contraria a lo que el texto dice, se llama extrapolación, pues, cognitiva. ¿Sí? Quiero que lea el texto, por favor. Lea el texto, estimado alumno y alumna, y dígame cuál sería su respuesta. Pregunta número 1. A ver, léalo, por favor. Usted hágalo, por favor. Hágalo, te pido que lo haga.
Vamos, chicos, vamos. A ver, ¿qué me han puesto? La D. Correcto. ¿Sí? Correcto, excelente. ¿Sí? La D, excelente, chicos. Dice, el proceso de formación cognitiva tiene que ver con la cuestión de conocimientos. O sea, el proceso de formar conocimientos, la formación cognitiva, comienza desde los primeros años de la infancia. O sea, los niños conocen desde el comienzo de su infancia. La televisión es la primera escuela del niño, en donde se educa con base en imágenes que le enseñan que lo que ve es lo único que cuenta. Entonces, el niño al ver televisión ve imágenes y así la función simbólica de la palabra queda relegada, queda atrás frente a la representación visual. O sea, al niño no se le hace ver la televisión y ahí ve las imágenes. Y entonces la palabra queda atrás. El niño aprende de la televisión antes de que los libros. Se forma viendo y ya no lee. Dicha formación, o sea, la formación a través de la tele, va atrofiando su capacidad para comprender, pues su mente crece ajena al concepto, que se forma y se desarrolla mediante la cultura escrita y el lenguaje verbal. ¿Sí? Ahora, de esta manera los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Entonces, en otras palabras, lo que me están diciendo es que la educación a través de la televisión que recibe el niño, lo que va a hacer, estamos, es atrofiar su capacidad cognitiva, su capacidad para comprender. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, la pregunta es, si un niño creciera en un ambiente donde los libros son parte de los estímulos en su formación cognitiva, o sea, ¿qué pasaría si el niño crece en un ambiente donde tiene que leer libros? Entonces, esta capacidad de comprender conceptos no se atrofiaría, por lo tanto, se fortalecería su capacidad de comprensión verbal. Respuesta correcta. Excelente. Ahora te pregunto, ¿estamos de acuerdo a la teoría explicada? Hay dos tipos de extrapolación. Hay dos tipos de extrapolación. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Dígame usted, estimado alumno, dime Marín, Alex, Rocío, Milagros, ¿sí? Rocío del Pilar. Dígame usted, por favor, ¿qué tipo de extrapolación se está dando? ¿La cognitiva o la referencial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de extrapolación se estaría dando? ¿Cognitiva o referencial? ¿Qué tipo de referencia se estaría dando? ¿Qué tipo, perdón, de extrapolación se estaría dando? ¿La extrapolación cognitiva o referencial? ¿Qué dicen los demás chicos? Miren, hay dos tipos de extrapolación. En la extrapolación referencial se traslada el contenido a otro campo, a otra área, a otra disciplina o tiempo. En la extrapolación cognitiva se traslada el contenido a una situación contraria. Entonces, en el texto que dice que los niños crecen en un ambiente de imágenes, de televisión. Y si yo digo, oye, si un niño creciera en un ambiente donde los libros son lo importante y no la tele, entonces en este caso, claro, en este caso, estoy llevando el contenido del texto
a una situación contraria a lo que plantea el texto. Por lo tanto, sería cognitiva. Cognitiva. Ahora sigamos. A ver, lea el texto, por favor. Lea el texto. ¿Sí? En esta pregunta 2, ¿cuál sería la respuesta? Me dice, me escribe, ¿cuál es su clave en esta pregunta? La pregunta número 2, pregunta de extrapolación. Vamos, chicos, vamos. ¿Cuál sería su respuesta acá? ¿Cuál sería la clave? Alex ha puesto una clave. Rocío del Pilar también ha puesto su clave. Vamos, chicos, los demás. ¿Ya? Tengo 3 respuestas. A, B, C.
Ujú. Tengo la respuesta de Alex, de Rocío del Pilar, de Milagros Azurza, de Adolfo Céspedes, de Luis Fernando García, de Maylin Fructus. Bien, vamos a trabajar. A ver, vamos a hacer. El texto dice, la ciencia ficción, leyendo conmigo por favor chicos, ¿ah? La ciencia ficción, también llamada literatura de anticipación, es lo mismo ciencia ficción que literatura de anticipación. Entonces, la ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Por ejemplo, estos pueden ser los viajes espaciales o a través del tiempo, la inteligencia artificial, la biotecnología, etc. Este sustento científico, ¿cuál sustento científico? ¿Sí? Pues estamos, el basamento, pues supuestamente científico, ¿no? Basados en supuestos logros científicos. Entonces, este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico. Entonces, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es el género fantástico. ¿Cuál es la diferencia? La ciencia ficción tiene o pretende tener un sustento científico. Entonces, el género fantástico no va a tener pues ese sustento científico. Entonces, hay una diferencia de acuerdo al texto entre ciencia ficción y género fantástico. El género llamado ciencia ficción te habla con sustento científico. El género fantástico, por lo tanto, no te sustenta en la ciencia. Entonces, repito, este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico. ¿Dónde? ¿Qué pasa en el género fantástico? Las situaciones y los personajes son fruto de situaciones que pueden transgredir lo que llamamos realidad. ¿Sí? Entonces, en el género fantástico, las situaciones y los personajes pueden transgredir lo que llamamos la realidad, pero no se sostienen en los adelantos científicos. Entonces, si es que yo tengo la ciencia ficción, voy a poner C de ciencia y F de ficción, y por otro lado voy a poner el género fantástico, es decir, GF. Entonces, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es el género fantástico. ¿Qué me da a entender el texto? Que ambos pueden transgredir la realidad. Ambos transgreden la realidad. Tanto la ciencia ficción como ambos transgreden. En eso tienen en común. Lo que no está en común es lo siguiente. La ciencia ficción transgrede la realidad, pero se sustenta en la ciencia. Tiene sustento científico. Estamos, transgrede la realidad, ciencia ficción, pero tiene sustento científico. En cambio, el género fantástico transgrede la realidad, pero carece de sustento científico. Eso dice el texto. Entonces la pregunta es, si aplicáramos el sustento científico sobre la novela de ciencia ficción, ¿sí? ¿A quién le aplico? A los mitos y leyendas. Entonces por acá yo tengo mitos, yo tengo leyendas. Entonces los mitos y leyendas, ¿qué hacen? Transgreden la realidad, tienen el primer punto. Tienen el primer punto. Pero si a los mitos y leyendas yo les aplicara el sustento científico, entonces los mitos y leyendas serían similares a la ciencia ficción.
sería similar, porque tendría las mismas características. No se vaya usted a olvidar, por favor. ¿Sí? Fuerza, 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 alumno. A ver, la ciencia ficción, ¿qué hace? Transgrede la realidad. Entonces voy a poner por acá, voy a borrar. Vamos a poner. La ciencia ficción CF lo que hace es, en primer lugar, transgrede. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar. La ciencia ficción, pues, transgrede la realidad, pero tiene sustento científico. El género fantástico también transgrede, pero carece de sustento científico. Entonces, si a los mitos y leyendas que transgreden pues la realidad, ¿no? Yo le aplicara el sustento científico, entonces, ¿qué podría decir? A ver, que estos relatos fantásticos, a los mitos, a las leyendas, perderían su naturaleza alegórica. En el texto jamás hablamos de que los mitos y leyendas tengan naturaleza alegórica. ¿Dónde, en qué parte del texto se dice que tienen naturaleza alegórica? Si yo enumero las líneas del texto, dígame usted, son 8 líneas en total, más o menos en qué línea o entre qué líneas se dice, pregunto que los mitos y leyendas, pregunto, ¿tienen naturaleza alegórica? En ninguna parte. A ver, la B. ¿Qué pasaría si si aplicáramos el sustento científico sobre la novela de ciencia ficción, le aplicáramos a mitos y leyendas? El género fantástico se vería obligado a obedecer, a acatar eso, a obedecer la realidad. Oye, ni la ciencia ficción ni el género fantástico obedecen la realidad, ellos transgreden la realidad. Solamente que la ciencia ficción tiene sustento científico y el género fantástico no lo tiene. Entonces, si aplicáramos el sustento científico, no podíamos nosotros decir que el género fantástico se habría obligado a acatar la realidad. No. La C sería indiscernible, o sea, no se podría diferenciar los relatos de ciencia ficción de los mitos. Claro, porque tendrían las dos características. No se podría diferenciar. Entonces, la C es la respuesta hasta el momento. Y la D, si aplicáramos el sustento científico sobre la novela de ciencia ficción a los mitos y leyendas, los mitos y leyendas, no perderían su valor de relatos meramente. ¿En donde dice que ellos tienen un relato solamente simbólico? O sea, en el texto no nos dice que ellos tienen una naturaleza alegórica, que tengan pues un valor simbólico, no dice. Lo que el texto dice es, la ciencia ficción transgrede la realidad, pero tiene sustento científico. Y el género fantástico también transgrede, pero carece de sustento científico. Nada más. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C de casa. La C de casa. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de extrapolación estamos haciendo? ¿Qué tipo de extrapolación estamos realizando? ¿Ah? ¿Qué tipo de extrapolación estamos realizando? Recuerde que hay dos tipos de extrapolación, ¿no? Hay la extrapolación referencial y hay la extrapolación cognitiva. La cognitiva es cuando niego el contenido del texto. Y la referencial es cuando lo llevo a otro campo. Claro, Este es referencial porque no está negando al texto, sino está diciendo, oye, si aplicas el sustento científico que tiene, ¿no? La novela de ciencia ficción, si lo aplicara a un mito, por ejemplo, si lo aplicaras a una leyenda, entonces en este caso no está negando el contenido del texto.
Entonces, esta sería una extrapolación referencial. ¿Sí? A ver, sigamos. Estamos plantearte algo más. ¿Me escuchas, por favor? Quiero plantear. ¿Me escuchas, por favor? Cuando tú tengas extrapolación, cuando tengas extrapolación, acá lo voy a trabajar. Cuando tú tengas la extrapolación, tienes que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, tienes que tener en cuenta, la información causal del texto. Tienes que tener en cuenta la información causal del texto. En la información causal del texto, ¿sí? Tienes que tener en cuenta la información, ¿sí? Hipotética. Información hipotética. Tienes que tener en cuenta, escúchame por favor, la información disyuntiva. ¿Sí? Ojalá que se me esté captando hasta acá. Tienes que tener en cuenta la extensión de los términos, la extensión de conceptos. Te voy a explicar rápidamente algunas de estas situaciones que te pueden venir en el examen de admisión. La causalidad es la relación que hay entre dos hechos, situaciones, que a uno de esos hechos se le va a llamar causa y al otro hecho se le va a llamar efecto. Efecto. Si yo digo, por ejemplo, María lloraba desconsoladamente. María lloraba desconsoladamente. ¿Sí? Su novio había fallecido. Entonces, en este texto se da claramente que nos están dando una información causal. Nos manifiestan, pregunto, la causa y la consecuencia, causa-efecto. ¿Dónde? ¿Me escucha por favor? ¿Dónde? Lo que está resaltando de amarillo es la causa. Y lo que yo voy a proponer de verde va a ser el efecto, el resultado. Ahora, en un texto puede aparecer así, primero el efecto y luego la causa, o puede aparecer al revés, primero la causa y después el efecto. Ujú. ¿Sí? Ahora, cuando tú tengas en el texto, escúchame por favor, una relación de causa-efecto, y tú lo que tienes que hacer es identificar la causa o puedes identificar el efecto. ¿Sí? Entonces, si yo digo, María lloraba desconsoladamente, su novio había fallecido. Entonces, la pregunta es, si el novio no habría fallecido, o estamos, si María estuviera alegre y no llorando desconsoladamente, entonces, en el examen de admisión, estamos
algunos textos contienen informaciones causales y de esas informaciones causales se pueden hacer preguntas de extrapolación. Se pueden hacer preguntas de extrapolación. Ujú. Sí, se pueden hacer preguntas de extrapolación. Se pueden hacer preguntas de extrapolación. ¿Sí? Ahora, escúchame bien, escúchame bien, por favor. ¿Sí? Se pueden hacer preguntas de extrapolación. Pero, ¿cómo se analiza las informaciones causales? ¿Mm? A ver, ejemplo, miren, miren, para que se pueda captar. Para que se pueda captar. Las causas, ¿cómo pueden aparecer en el texto? En el texto puede aparecer una causa, el fallecimiento del novio, y puede aparecer un efecto, una consecuencia, María llora. Puede aparecer así, de esta manera, en el texto. Pero podría aparecer así también, una causa y varios efectos. Podría aparecer, por ejemplo, consecuencia uno, consecuencia 2, consecuencia 3 y así sucesivamente. Entonces, en un texto te pueden dar una información causal donde te dicen, esta es la causa y esta es la consecuencia, o esta es la consecuencia y esta es la causa. Pero también te podrían dar que una causa trae varias consecuencias. Ujú. De haber llegado al gobierno tal persona, va a suceder esto, varias consecuencias. Eso tienes que analizarlo. También podría darse el caso de que para una consecuencia pueden haber varios factores, ¿sí? Puede haber una causa uno, una causa 2, una causa 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pueden haber informaciones causales, simples, causa-consecuencia, o complejas, donde estamos un multiefecto o haya multicausa. Espero que me estés escuchando la teoría que te estoy dando. También podría ser, estamos, que se dé así. En el texto se manifiesta que hay una causa que trae una consecuencia. A produce B. Y te puede decir, oye, B produce a la vez C. Y C a la vez produce D. Y así puede avanzar. Y a esto va a recibir un nombre. Se le va a llamar cadena causal. Cadena causal. Entonces, para hacer la extrapolación, un factor importante en el análisis de texto es la información causal. Es decir, te van a decir que hay una causa y una consecuencia. Puede ser una información causal simple o una información causal multiefecto o una información causal, pensamos, multicausa, o te pueden dar una cadena causal. Una cadena causal. Por ejemplo, yo puedo decir, estamos, ¿sí? Se dio, estamos, los pidieron el trabajo A, se preocupó B, eso generó un infarto C, y eso hiciera que muriera D. Una cadena causal. Entonces, eso tienes que trabajar. Ahora, la causa, escúchame por favor, se divide de dos maneras. A ver, la causa se puede dividir de varias maneras. Las causas se puede clasificar así. Van a haber causas necesarias
y causas, no se dice innecesarias, sino no necesarias. Esta es una clasificación. Otra clasificación es causa suficiente y causa no suficiente. ¿Sí? Causa suficiente y causa no suficiente. Te explico. Primero, no con un texto, sino con un hecho de la realidad. ¿Sí? Si en un texto, por ejemplo, a ver, el oxígeno, es un factor, ¿sí?, del fuego, pues. Tú le quitas oxígeno y no hay fuego. Entonces, oxígeno, entonces fuego. En la vida real, ¿no es cierto? El oxígeno es un factor del fuego. Y podría decir que un terremoto de 10 grados, así lo voy a representar, ¿sí?, va a generar pues destrucción en cualquier ciudad del mundo. 10 grados pues es terrible, es un cataclismo ya. Si entonces oxígeno, entonces fuego, ¿sí? Terremoto, entonces destrucción. Terremoto de 10 grados, entonces destrucción. A ver, voy a hacer la primera clasificación. Voy a ver si las causas son necesarias o no necesarias. Por ejemplo, a ver, el fuego es un resultado, un efecto, ¿no? Y el oxígeno, ¿qué tipo de causa será? ¿Una causa necesaria o una causa no necesaria? ¿Qué dice usted? Ayúdame por favor en este análisis. Esto vamos a aplicar a texto. ¿Será una causa necesaria o no necesaria? ¿Qué dice usted? ¿El oxígeno será una causa necesaria o no necesaria? ¿Mm? A ver, ¿qué dice usted? ¿Será una causa necesaria o no necesaria? Uy, no me están respondiendo. En otras palabras, ¿sí? Para que haya fuego, ¿es necesario el oxígeno en la vida real? ¿Qué dicen ustedes? Ahorita te pongo un ejemplo de la vida real. Claro, entonces el oxígeno, claro, claro, milagros. Entonces el oxígeno es una condición necesaria. En cambio, un terremoto, escúchame por favor, un terremoto es necesario, claro. En cambio, un terremoto, estamos de 10 grados, ¿será necesario para que una ciudad esté destruida? O sea, si el terremoto de 10 grados se va a destruir, pero es necesario que para que una ciudad se destruya, esté destruida, ¿es necesario el terremoto? No. Entonces, la diferencia es que el oxígeno es una causa necesaria y el terremoto es una causa no necesaria. ¿Por qué? Porque otros factores también lo podrían, dar, lo podría tener. Otros factores también lo podrían tener. Por ejemplo, una bomba atómica en una ciudad, ¿sí? Destrucción de la ciudad. De repente un maremoto, que llega a una ciudad, un maremoto gigantesco. Entonces, el oxígeno es una condición necesaria, el terremoto es una condición, sí, es condición, pero no es necesario. A ver, vayamos ahora a la otra clasificación, suficiente o no suficiente. He puesto suficiente, ¿no? Suficiente debe ser. Ay, ¿qué dice? Oye, borré todo. Entonces, estaba poniendo el ejemplo del oxígeno y el fuego y el terremoto de 10 grados y estamos la destrucción. ¿Qué habíamos dicho? Que las causas
podrían ser, estamos necesarias o no necesarias, o podrían ser suficientes o no suficientes. Habíamos dicho que el oxígeno era una causa necesaria y mientras que el terremoto de 10 grados era una causa no necesaria. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué el oxígeno era una causa necesaria? Porque sin oxígeno no hay el resultado, es necesario. En cambio, el terremoto de 10 grados es una causa no necesaria, porque si no hay terremoto, se podría dar por otras causas, no es necesario que haya el terremoto, es una causa no necesaria. Ahora, voy a analizar si la causa es suficiente o no suficiente. Si la causa, o sea, el oxígeno por sí solo, yo por ejemplo ahorita estoy respirando oxígeno, si no, no viviría, pero no hay fuego, las cosas no se están quemando. Entonces, para que haya el fuego, una condición básica es el oxígeno, correcto. Pero tiene que haber otros elementos más, como por ejemplo, estamos que el cuerpo, estamos que va a inflamarse, estamos tenga cierta temperatura. Por eso es que dos piedras, cuando se frotan, se calientan y con el oxígeno que está con eso, ¡fum! Puede generar el fuego, la chispa. Dos maderas que se frotan, se calientan, ¡fum! Entonces, oxígeno más, pregunto temperatura, una determinada temperatura para cada cuerpo. Entonces, ahí recién. Pero el oxígeno por sí solo, no es suficiente. Entonces, el oxígeno es una condición necesaria para el fuego, pero en mi casa ahorita, por ejemplo, hay oxígeno, estoy respirando, pero las cosas no se están incendiando, entonces, no suficiente. ¿Sí? Mientras que un terremoto de 10 grados no es necesario para que haya destrucción, pero si se diera el terremoto, de 10 grados, cataclismo, ¿sí? Entonces, que necesitas que haya una bomba atómica, un maremoto más, porque se destruye, no, es suficiente. Entonces, ¿qué podría yo decir? Podría decir que el oxígeno es necesario para el fuego, pero no suficiente. Y el terremoto, no es necesario para la destrucción, pero de darse es suficiente. Entonces, esto es importante analizarlo cuando hagamos la extrapolación. Por ejemplo, si yo digo oxígeno, fuego. Entonces yo te pregunto, si en mi cuerpo hay oxígeno, ¿hay fuego? No, porque no es suficiente. ¿Sí? Si en mi cuarto hay oxígeno y hay fuego, no. Si en mi cuarto hay fuego, hay oxígeno, sí. ¿Te das cuenta o no? Nuevamente, ¿ah? ¿Sí? Si el texto me da la información causal de que el oxígeno, es un factor del fuego necesario y no suficiente, entonces yo te pregunto, si en mi cuarto hay oxígeno, profe, ¿hay fuego? No. Si bien es necesario para el fuego, no es suficiente. Si en mi cuarto hay fuego, ¿hay oxígeno? Sí. Si en mi cuarto no hay oxígeno, no hay fuego, porque es necesario el fuego. Entonces, imagínate que el texto dijera así, el oxígeno, entonces el fuego. Y la pregunta de extrapolación fuera, si en el cuarto hay oxígeno, dos, si en el cuarto hay fuego, tres, si en el cuarto no hay oxígeno, cuatro, si en el cuarto no hay fuego, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí vengo la respuesta. Si hay oxígeno, tú no puedes decir si hay fuego o no hay fuego, no puedes decir. Si hay fuego, tú sí puedes decir si hay oxígeno. Profe, si en cuarto no hay oxígeno, tú puedes decir que no hay fuego con seguridad. Pero si no hay fuego, tú no puedes decir que no hay oxígeno, ni que sí hay oxígeno. No puedes decir nada acá. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una condición, pues, necesaria y no suficiente. Pero ¿qué pasaría si yo digo, oye, he ido a la ciudad de Bogotá y hay terremoto? Oye, entonces, si hay terremoto, si hubo terremoto de 10 grados, entonces hubo destrucción, pues.
Profesor, y si no hubo terremoto, no se sabe si hubo destrucción o no, porque si bien es cierto, el terremoto es suficiente, pero es una condición no necesaria. Es decir, que si no hay, no se puede decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la extrapolación. Por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, acá en el texto, escúchame por favor, miren el texto acá. Aquí hay una información causal. Ingrésame a la universidad, por favor, hijita. Dice, el proceso de formación cognitiva comienza en los primeros años de la infancia, correcto. La televisión es la primera escuela del niño en donde se educa con base en imágenes que le enseñan que es lo que, que lo que le enseña que lo que ve es lo único que cuenta. O sea, el niño se educa con televisión. Así la función simbólica de la palabra queda relegada, así, consecuencia. Entonces, lo que me dicen acá es que la educación, estamos a base de la TV, esta educación, ¿qué produce? Así la función simbólica de la palabra queda relegada. Entonces, la función, F de función simbólica de la palabra, queda atrás. La función simbólica queda relegada. Entonces, si yo te digo que analices esta es la causa, esta es la causa. Y la función simbólica quedando atrás sería el efecto, causa-efecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de causa es la educación que se basa en las imágenes de la televisión? ¿Sí? Para que la función simbólica quede atrás, ¿es necesario la educación en la televisión? ¿Qué tipo de causa será? ¿Necesaria o no necesaria? ¿Qué dice usted? La educación en base a la televisión. El texto dice que esa educación hace que la FC, función simbólico, quede atrás. Ese es el efecto. ¿Sí? Queda relegado. Yo te pregunto, la educación en la televisión, de acuerdo al texto, ¿qué tipo de causa será? ¿Necesaria o no necesaria? ¿Qué me dice usted? Respóndame, por favor. ¿Qué tipo de educación será? ¿Necesaria o no necesaria? Me preocupa la no participación de ustedes, chicos. ¿Ah? Tenemos que participar, papá. ¿Qué tipo, estamos de causa sería en el texto? ¿Necesaria o no necesaria? Según lo que usted está leyendo en el texto. ¿Qué dices, Alex? ¿Qué dices, Milagro? ¿Qué dices, Rocío? ¿Qué dices, Adolfo, Luis Fernando, Mayrín? ¿Qué tipo de causa sería? ¿Mm? ¿Qué tipo de causa sería? Eso es importante analizarlo, chicos. Por favor, discúlpeme, pero tienes que ingresar. O sea, mi función es que tú ingreses a la universidad. Esa es mi función. Esa es mi función. Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo, Luis tomó un potente veneno. Potente veneno, PV. Y eso le estamos acarreó la muerte. Muerte. El potente veneno genera muerte. ¿Qué tipo de causa será el potente veneno para la muerte? ¿Necesario? O sea, para que una persona muera, ¿es necesario que haya tomado el veneno o podría morir por otra causa?
Profe, podría morir por otra causa. Entonces es una causa no necesaria. Oye, pero si es un potente veneno, ¿necesita una ayuda o solamente no suficiente? Pues entonces es una causa, por ejemplo, suficiente. No necesario, pero suficiente. Igual acá, en el texto me dice que la educación en base a imágenes, pregunto, eh, es el factor que hace que la función simbólica quede atrás. Entonces, me está diciendo que la educación es suficiente eso, no le añade nada más, pero no dice, no dice el texto que si eso es necesario para que la función simbólica quede atrás. Ese efecto se podría dar, se podría dar, estamos por otros factores. Entonces es una educación, la educación en la televisión es una causa no necesaria, pero suficiente. Por lo tanto, escúchame por favor, por lo tanto, no necesario, pero suficiente. ¿Qué pasaría si yo preguntara, sí, pregunta de extrapolación, si en Colombia, si en Colombia si implantara educación en base a la televisión, si en Colombia se implantara una educación en base a la televisión, entonces, y esa es una pregunta de extrapolación, entonces tú podrías decir que en Colombia la función simbólica queda atrás, porque es suficiente. Pero si te preguntaran si en Colombia no se aplica la educación en base a la televisión, tú no puedes decir que la función simbólica queda atrás y tampoco podría decir que la función simbólica no queda atrás. Escúchame bien, ¿ah? Por favor, hijo, hija. ¿Sí? Por favor, hijo, hija. Porque de todas las formas que hay en la extrapolación, esta es la más usada. La extrapolación basada en la información causal. Esta es la extrapolación basada en la información causal. Entonces, ¿el texto qué me está diciendo? Escúchame por favor, el texto me dice, ¿sí? El texto me está diciendo que la educación basada en la televisión, que la educación basada en la educación basada en la TV, me dice, eso hace, estamos, eso hace que la función simbólica quede relegada, quede atrás. Sí, eso es lo que dice el texto. Entonces, si usted me dice que esta educación es una causa no necesaria, pero sí suficiente, entonces, si el texto te dice esto, y la pregunta podría decir, por ejemplo, si en Finlandia hubiera educación basada en la TV, entonces, o te podrían preguntar si en Finlandia hubiera, o te dicen no hubiera educación basada en la televisión, entonces, si te preguntaran
Si en Finlandia, si en Finlandia, la función simbólica, f de función y s de simbólico, queda atrás, quedó atrás, si la función simbólica quedó atrás, entonces, mira cómo te puedes preguntar cuatro maneras, ¿ah? Si en Finlandia la función simbólica no quedó atrás, entonces, ya ves, es diferente. Entonces, primera pregunta, si en Finlandia hubiera educación, educación basada en la televisión, entonces, la respuesta sería en la primera, la función simbólica habría quedado atrás en Finlandia. Pregunta, si en Finlandia no hubiera educación de televisión, entonces, tú no puedes afirmar que la función simbólica quedó atrás, pero tampoco podrías decir que la función simbólica no quedó atrás. ¿Por qué? Porque estás ante una causa, pregunto, estamos no necesaria. Es suficiente, pero no es necesario. Por lo tanto, si una causa no es necesaria, quiere decir que otros factores podrían haberlo hecho. Si en Finlandia no hubiera habido educación, estamos basados en la televisión, entonces tú no puedes decir que la función simbólica quedó atrás y tampoco puedes decir que la función simbólica no quedó atrás. En la 3, si usted hubiera preguntado si en Finlandia la función simbólica quedó atrás, tú no puedes afirmar, pensamos que en Finlandia haya habido educación basada en la televisión, porque eso no es una causa necesaria. Y en la 3 y en la 4, si te preguntaran si en Finlandia la función simbólica no quedó atrás, entonces ahí sí podrías decir, ¿sí? Ahí sí podría decir que estamos, que no ha habido educación basada en la televisión. Entonces es importante que usted analice de esta manera, teniendo en cuenta esto. Estoy acá ya con profe, ya no mucho. Entonces así tienes que trabajar. Entonces es importante que usted a la hora de leer ¿sí? Establezca los nexos causales. Dice así, mira, por ejemplo acá. Mire, mira, acá es otra parte importante. Dice, dicha formación va atrofiando su capacidad para comprender. Pues, conector de causa. ¿Cuál es el factor para que se atrofie su capacidad para comprender? Su mente crece ajena al concepto. Su mente crece ajena al concepto. Si un niño no lee, mira cómo voy a analizar yo, un niño en primer lugar no lee. Y además, otra causa, aparte de no leer, ve televisión, se da estos dos factores, entonces esto va a producir un efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efecto? Va a ser que la mente, ¿sí? Va a hacer que la mente se aleje del concepto. Porque en las lecturas están los conceptos, no las imágenes. Entonces, yo puedo decir que mente se aleja del concepto. Y esto a la vez genera atrofia.
Atrofia comprensiva, no comprende. Atrofia comprensiva. Entonces, ¿qué he establecido acá? Una secuencia causal, una cadena causal. ¿Cuáles son las dos primeras causas? La no lectura, primera causa, y dos, ver televisión. ¿Qué genera eso? Que la mente se aleje del concepto. ¿Y qué pasa cuando la mente se aleja del concepto? Se atrofia su capacidad comprensiva, su capacidad para comprender. Entonces, es importante que cuando usted haga extrapolación, establezca estas relaciones causales. Para usted ingrese a la universidad. ¿Se entiende? Es importante eso. Ahora, ¿sí? A ver, otro ejemplo para que se pueda captar. Escúchame, por favor. A ver, mira, 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 mira. Acá ya lo hemos resuelto ya. Mira, mira acá. ¿Sí? La ciencia ficción, llamada también literatura de anticipación, es un género cuyo contenido se encuentra basado en supuestos logros o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Por ejemplo, estos pueden ser los viajes, bla, 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 espaciales. Dice, mire, mire, mire acá, este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico. Relación de causa-efecto. ¿Cuál sería la causa? Causa, ¿sí? Lo voy a poner de otro color para que lo puedas captar. La causa sería el sustento científico. ¿Y este sustento qué hace? El efecto sería la ciencia ficción se diferencia del género fantástico. Ahora, para que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, ¿es necesario el sustento científico? Sí, es necesario. Y para que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, ¿es suficiente el sustento científico? Sí, el sustento científico es una condición necesaria y suficiente. Por lo tanto, sí, sí, para que se diferencie del género fantástico. Entonces, ahí tengo una relación de causa-consecuencia. Por lo tanto, si aplicáramos el sustento científico a una novela, a un mito, entonces la ciencia ficción no se lograría diferenciar del género fantástico. Ese mito no se lograría diferenciar del género fantástico. Entonces sería indiscernible los relatos de ciencia ficción y de mitos. No sabríamos quién es quién. No se podría diferenciar. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que usted establezca la relación de causa-efecto cuando haga extrapolación. Te estoy dejando, estamos para estamos, estamos un texto mucho más tranca. Es un reto para ti. Es un texto filosófico. Dice, la pregunta por la felicidad no requiere una respuesta meramente conceptual. En este sentido, una ética de la felicidad que se precie de tal debe ser a la vez una ética de la responsabilidad. No solo porque en caso contrario estaría en cuestión nuestra coherencia ética, sino porque habríamos asumido la esprepática función de representar los rasgos más especiales del FOM en el nuevo desorden mundial. Pues no entiendo el texto, por eso pues. Te recomiendo acá que establezcas la relación de causa-efecto. Te estoy dejando, ahí sigue el texto, preguntas para que tú respondas y la última pregunta es pregunta de extrapolación. ¿Sí? Las preguntas de extrapolación tienen la forma de si A, entonces, y ahí te ponen alternativas. Pero chicos, que esta clase sobre la extrapolación les haya servido. Resumamos.
hay extrapolación. La extrapolación es llevar el contenido del texto a otra situación o condición. Simple. Tipos de extrapolación, la referencial y la cognitiva. La referencial es cuando llevas el contenido del texto a otro campo, a otra área, a otro tiempo, a otro lugar. Y la referencia cognitiva es cuando llevas el contenido del texto a una situación contraria. ¿Y qué debo tener en cuenta en la referencia? De todos los elementos, porque no alcanza tiempo para trabajar todos, debes tener en cuenta bastante la relación de causa-efecto. ¿Qué puede haber? Puede haber una causa con su efecto, simplemente una información causal simple. ¿Qué puede haber? Puede haber una causa con múltiples efectos. ¿Qué puede haber? Puede haber, un efecto con multicausas, muchas causas para el efecto. Profesor, ¿qué puede haber? Puede haber una cadena causal. ¿Qué se analiza? La causa. Las causas pueden ser suficientes, no suficientes. Las causas pueden ser necesarias o no necesarias. Y de ese análisis sale tu respuesta. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, dígamelo, por favor. A ver, ¿qué mensaje me has dado? Por favor, voy a ver. En actividad. No logro ver tus mensajes. A ver en el chat. No me está llegando tu mensaje, hijita. ¿A mi correo o acá? Ya voy a ver cómo se utiliza. Yo soy un poquito situación. Voy a ver esta situación, ¿ya? Correcto, correcto. Correcto. Ya, correcto. Espero que se haya entendido, chicos, la clase y espero pues poder ayudarlos. Cualquier cosita, escríbanme por favor. ¿Sí? Gracias, chicos. Entren a dar su examen, por favor. Entren a dar su examen. Sí, entren a dar el examen, por favor. Muchísimas gracias. Yo estoy acá hasta el final, pero entren a dar el examen, por favor. Voy a poner de todas maneras el link del examen. Bien, chicos, a ver, voy a
Milagro, ya te respondí ya en el chat.
Chicos, es la 1:06, estamos, ¿cómo se llama? Es la 1:06 y yo me voy retirando de esta clase. Voy a dar un minuto más que terminen el examen. Muchísimas gracias.